Tema número 12, la ficha de actividad. Van a ir tomando apuntes si es posible. Acá vamos a explicar a grandes rasgos lo que significa la ficha de actividad. Ya, lo que significa la ficha de actividad. Yo he dejado un trabajito. que es para la próxima semana. Esta ficha les va a ayudar. Ya, después a la próxima clase vamos a tratar de hacer un modelo de ficha. En ese modelo, escúchenme bien, por eso presten atención lo que ya tienen en su grupo, porque hasta la fecha no tengo todavía los grupos. En esa ficha modelo van a ir llenando ya los datos de su trabajo. Yo les voy a explicar, todavía no. Esta es una manera introductoria a grandes rasgos lo que significa una ficha de actividad para cualquier trabajo. Puede ser en mi área o en otros cursos. No, de repente en una exposición que ustedes tengan en un trabajo, en un taller, en las charlas, o para poder estudiar, a veces, no podemos estar con el cuaderno, el libro a la mano. Una ficha permite lo siguiente. ¿Qué es la ficha de actividad? La ficha de actividad muchas veces pueden ser así, mire, por de medio jabón, o puede ser la cuarta parte. Hay diferentes tipos de ficha de actividad. Pero la que nosotros vamos a detallar es la que nos va a servir para realizar nuestro trabajo que estamos dejando de manera grupal. Disculpe. Esta nos va a ayudar. ¿Qué es la ficha de actividad? Es la que permite resumir todo un trabajo. Puede ser en un cuarto de hoja, media hoja, una hoja BOM, como ustedes quieran tener la estructura, el tamaño y su ficha de actividad. Hay diferentes tipos. ¿Qué permite? De que a veces nosotros tenemos exposición o tenemos un trabajo, como les repetía, y a veces nos aceptan una ficha de actividad, o sea, una hojita. Concepto, por ejemplo, de medio ambiente. Autor, bueno, año, libro, texto, página. ¿Me entienden? O sea, permite resumir todo de manera sintética, la información. En este caso, sobre el concepto del medio ambiente. De tal manera que nosotros no vamos a ir y a leer la ficha. Eso no es utilizar la ficha de actividad. Dice resumir, es como se dice, es un salvavidas. Estamos explicando, estamos detallando la información y de repente se nos va la fecha, ¿no? Aquí no le ocurre. ¿Qué año es? Ahí miramos, en el año, pues, de 1935, Silverstein explicó, ya, permite para ir llevando la secuencia de la explicación o la información que nosotros queremos dar. De tal manera que la ficha de actividad permite planificar, organizar toda una información, según el tema, según las circunstancias, según el lugar. Eso sí, cuando es, por ejemplo, un examen de grado, que ustedes ya van ya creo que les falta un año para que llegue el examen de grado. Ahí no se utiliza ficha. Pero sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos a veces? En un papelito dobladito y esta parte, un poquito que tengo, me falta reforzar, decimos nosotros. Esta parte me falta, no le leo bien, quiero reforzar. Entonces, esa vía o ese camino que nosotros tenemos de resumir la información es la que nosotros conocemos como ficha de actividad. Repito, esta ficha nos va a permitir detallar todo el trabajo que nosotros vamos a hacer con respecto al trabajo grupal, vale la redundancia, que van a hacer. Ya se supone que deben ir perfilando, ordenándose los grupos. Eso ya tiene conocimiento la delegada. Entonces, miren ustedes, la ficha de actividad, para concluir, permite resumir y organizar todo un trabajo de manera planificada. Si yo gusto dar un concepto, puedo poner tal autor, vuelvo a repetir, el año, el texto, la página y el concepto. Sí, y cuando hablamos de concepto, nos vamos a escribir todo el concepto, solamente 2 o 3 palabritas. Ambiente, recursos y se puede decir actividad. Cuando hablo de ambiente, ya me refiero a todo el espacio. Recursos, ¿qué recursos? Humanos, materiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto permite tomar partes claves, palabras claves en una ficha. ¿Ya? No se olviden.
¿En qué nos beneficia? Acá está. Nos beneficia ya que todo lo que nosotros hemos investigado, todo lo que nosotros hemos indagado sobre un determinado tema, vuelvo a repetirlo, me toca, sigo con el mismo tema, conceptos de medio ambiente. Tengo tal concepto de tal autor, pero me queda la duda que no lo veo tan preciso. Puedo colocar otro concepto. ¿Sí? Otro concepto. Pero yo noto que cada autor tiene diferente concepto. Cada autor tiene diferente concepto, y esto es cierto. Todos los autores no piensan iguales. Todos los autores no fundamentan sus conocimientos de manera igual. Cada quien tiene sus propias cualidades, características. Y esto permite diferenciar conceptos. Voy a preguntar ahorita a ver si estamos atentos. Yo quiero que me conjuguen la palabra que yo voy a decir, ¿ya? Que me conjuguen. En el espacio, que hablamos de, escuchen, en el medio ambiente, agua, suelo, aire, tierra, ¿no? Suelo, aire, tierra. Se debe resumir en una sola palabra. Voy a preguntar. Se debe resumir en una sola palabra. En medio de estar escribiendo todas esas palabras, yo puedo describirle en una nomás. Gallegos. 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 No está. Ya. Ramos García. Sí, Ramos, ¿me escuchas? sí, profesor, sí le escucho. Ya, te noto un poquito de problema en tu audio, ¿ya? Lo que yo he manifestado, aire, agua, suelo, que está en el medio ambiente, quiero reemplazarlo con una sola palabra. ¿Cuál sería? Si dice que la ficha de actividad permite sintetizar, resumir muchos contenidos, muchas palabras de repente en uno solo, porque la ficha de actividad significa resumir toda una información. Hablando de eso, en este caso de esas palabritas que te he mencionado, ¿cómo podría denominarse esas tres palabras para escribir en una sola palabra en la ficha de actividad, para no estarla mencionando a todas? A ver. Ramos. Ecosistema. Profesor, ¿me podría repetir? Se escucha entrecortado. ¿Tienes problema con tu seguro? Mira. Sí, profesor, mi internet estoy con datos. Sí, yo te entiendo. Agua, suelo, aire. Disculpe. Agua, suelo, aire. Naturaleza, profesor. Naturaleza. Medio ambiente. Ecosistema. Ecosistema. Ya por ahí vamos. Elementos naturales. Ey, ese es. ¿Quién lo dijo? ¿Arroyo? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Claro. Yo acepto la participación de lo que están hablando también. Yo acepto. Habló Trujillo. Ya. Entonces, miren. Lógico. Los elementos de la naturaleza que ustedes mencionaron, los elementos del ecosistema, o los elementos de un paisaje. Podemos poner elementos, nada más, ya estamos, del medio ambiente. Lógicamente, porque es lo que constituye, ¿no? Que sería un medio ambiente sin suelo, sin aire, sin agua. Entonces, para no estar escribiendo muchas palabras, uno nomás, elementos. Ya sabemos qué cosa es. Entonces, eso de ahí. ¿En qué nos beneficia la ficha de actividad? Que permite resumir la información en palabras claves. En una o dos palabritas. ¿Listo? Si yo digo actividades humanas, estamos hablando de medio ambiente. Actividades humanas.
¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué actividad realiza el ser humano en el ambiente? Que muchas veces causa su destrucción, transformación, modificación. ¿Cuáles serían esas actividades del ser humano o de la persona que transforma, modifica el medio ambiente? ¿Cuáles son? Si estamos hablando de que la ficha de actividad permite resumir palabras. ¿Cuál sería? Contaminación, profesor. Contaminación, actividades humanas. Ya. ¿Alguien más? ¿Quién lo dijo? Comportamiento también. Ajá. Actitudes o comportamientos. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué el hombre actúa así en el medio ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre actúa así? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? A la necesidad. Eso es. ¿Quién lo dijo? Asensio. Asensio Garamendi. Ya, muy bien. Bien. ¿Saben debido a qué? Lo dicho sus compañeros. En base a las necesidades. Dice, ¿por qué transforma o modifica el hombre la naturaleza? Es en base a las necesidades. Puede ser económica, vivienda, salud, alimento, tantas necesidades que tiene. Eso le impulsa o lo obliga al ser humano a actuar de esa manera. Que en cierto caso, a veces beneficia, o perdón, protege al medio ambiente o lo perjudica. Un ejemplo. A ver, actividad del ser humano. El hombre realizó 4 o 5 hectáreas de cultivo, pero tiene cantidad de pastizales ya cortados. Y el hombre, para poder acabar con todos esos pastizales que ya están cortados, necesita 10 días, 15 días, y le gana el tiempo para poder trabajar. ¿Qué hace el hombre? Lo prende, lo quema, incéndialo. Eso ya no se va a contener, porque a medida que va creciendo el fuego va tomando más fuerza y no solamente va a afectar a su parcela o a su terreno, sino a los vecinos. Y quién sabe, de repente, una determinada comunidad. Y el hombre, ¿por qué quema esos bosques? Por la necesidad de querer trabajar nuevamente en la tierra para sembrar. Esa es la necesidad del hombre. O sea, actúa así porque ya le gana el tiempo. Quiere trabajar la tierra. Pero miren lo que ocurre. Miren lo que sucede. Atenta contra el ecosistema, medio ambiente, la contaminación ambiental. Hay contaminación ambiental, contaminación contra las plantas, contaminación contra el propio ser humano. Empiezan a extinguirse las especies que viven en ese lugar. Entonces, miren ustedes todo lo que ocasiona una acción del ser humano dentro del medio ambiente. Entonces, repito, ¿en qué nos beneficia la ficha de actividad? Que permite resumir palabras claves, precisas, en vez de escribir mucho. Vamos entendiendo. ¿Cómo se aplica? Acá, miren. Aquí dice, ¿cómo se aplica? O sea, acá se da, dice, según la intencionalidad. O sea, ¿cuál es la intención de la ficha de actividad? Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Y por qué lo hago? Repito, si yo quiero hacer mi ficha de actividad, ya saben qué es la ficha de actividad, ya saben cómo se aplica, cómo se hace. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, ¿cómo hago mi ficha de actividad? ¿Hago a mi manera mía, o hago de acuerdo a la necesidad del tema que tengo que poner? Porque yo conozco personas que manejan fichas de actividad de forma muy extraordinaria. Y en una exposición o en una clase no podemos utilizar solamente una ficha, podemos utilizar varias fichas. O sea, ¿cómo lo hago? Puede ser 1, 2, 3. Es lo que yo le decía, la estructura, el tamaño. Pueden ser de 3 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, de la forma en que tú quieras. Pero escuchen una cosa. Depende de la información que quieras tener en tu exposición para explicar o reforzar tu conocimiento. ¿Cómo lo hago? Depende de la información.
que tú quieras dar a conocer en la clase, en la charla, en el seminario. De eso depende. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo? Se supone que si yo estoy en una exposición es lo siguiente. Exposición es que tú expongas. Tengo mi ficha de actividad. Yo puedo leer la ficha de actividad según el autor en el año 1935 nos dice que los técnicos analíticos críticos son los siguientes. Y empiezo a explicar. ¿Cuándo es analítico y cuándo es crítico? Y empiezo a aplicar el técnico analítico en el campo, por ejemplo, del ambiente. Lo crítico en el campo del ambiente. O sea, ¿cuándo lo aplico? ¿En qué momento? Recuerden siempre, esta es una manera de enseñanza, ¿no? Pero para eso están ustedes estudiando. Nunca agarren una ficha de principio a final haciendo lectura. No lo hagan. Solamente utilícenla por momentos, por espacio. Es cuando la mente ya no nos ayuda, por ejemplo, tanta información, a veces se nos va algo, solamente dar una miradita y seguimos. Otra sigue explicando, ya no sé qué punto sigue. Otra miradita y sigue explicando. Si te dan la facilidad de leer una ficha, no leas de principio a fin, solamente utiliza lo que he dicho en un momento, las palabras claves. Necesidades humanas. Necesidades humanas vienen a ser, como se dice en el grupo, uno se expande. Ahí uno explica, uno expone. Parece la ficha de actividad. No es para agregar toda una información. Estamos en el cómo, cuándo, por qué. Compañeros que están esperando. ¿Por qué? De repente, lo que yo le estoy pidiendo, el por qué de la ficha. Porque de repente quiero evaluar. Yo quiero evaluar. Como profesor, ustedes dan su ficha, me la envíen, yo voy a evaluar. Y se conoce, escúchame bien, lo voy a explicar a nivel de docente. Se conoce cuando un alumno ha hecho su trabajo, y en el llenado de la ficha se conoce si ha trabajado. Porque hay muchos que agarran, ven una ficha, la copian, la pegan, un dibujito y ya está. Pasó, dice. ¿No es cierto? Estamos de manera virtual. Que por el tiempo, si no yo escuchara de a 3, de a 4, de 5, cómo me explican una ficha de actividad sobre un determinado tema. Esta ficha, cuando es de manera presencial, ahí uno observa con detalle. Ahí uno ve, se observa con detalles. Imagínense cuántos alumnos son, creo que ustedes son 42, creo, o 50 y tantos. Para aplicar una ficha de actividad, tendría que ser por grupo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no sirve. El cómo, cuándo y por qué de la ficha de actividad. Ventaja de la ficha de actividad. ¿Cuál es la ventaja de una ficha? La ventaja de una ficha de actividad es que nos permite organizar la información. O sea, uno organiza la información. Yo leo varios textos y la información que me parece más interesante, le pongo, este va primero, este va segundo. Recuerden, este es una hoja de información. Hoja de información. Planifico, es decir, lo que yo les he dicho hace un momento. ¿Quién va primero y quién va segundo? ¿Listo? Ejecuto la información. Esta es una hoja y acá está mi ficha. De esta hoja que yo tengo toda la información, solamente saco las palabras claves a mi ficha. Repito. Organice la información, uno lo hace en una hoja extra. Aquí me dice que empiezo a copiar. Acá está. Planifico. Acá. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Listo? Ejecuto. ¿Qué término voy a utilizar? No voy a llenar la ficha. Solamente las palabras clave, como he dicho en un momento. Y el último, evalúas la información. ¿Cuándo la vas a evaluar? ¿Antes que expongas o después que expongas? A ver, quiero hacer esa preguntita. ¿Quién tiene el chat? No lo... ¿Cuándo evalúa uno la ficha de actividad? ¿Antes de la exposición o después de la exposición? Voy a preguntar, por favor. ¿Ya? Voy a preguntar. Rojas. ¿Rojas está?
Ábalos Rojas. Ah, yo. Sí, profesor. Ábalos, está en pantalla. Ábalos. Ujú. ¿Cuándo evalúa uno la ficha de actividad? Escúcheme bien. Según las ventajas de la ficha de actividad. Uno la evalúa antes de la exposición o después de la exposición. ¿Cuándo? Recuerda, mira lo que dice en la pantalla, mira lo que está. Organizo, planifico y ejecuto. ¿Cuándo evalúas tu ficha de actividad? Ese contenido que tú has detallado, preciso, concreto, resumido. ¿Antes de la exposición o después de la exposición? A ver, Sería después de la exposición. ¿sería o es? Sería significa que estás en duda. Es antes de la exposición, no es así, concreto. Después de la exposición, profesor. Ya. Es de acuerdo a cómo la persona ha expuesto. O sea, se va a hacer una evaluación la persona. Claro, claro, eso es concreto. Mira, aquí está. Ventaja de la ficha de actividad. Organizo, yo lo he dicho. Bajo una hoja, toda la información, como dice un borrador. Planifico en otra ficha, la ficha que voy a utilizar. ¿Cuál es primero, segundo? Ejecuto. Ya, llega el momento dado. ¿No? Si es exposición, seminario, taller, prueba oral, no sé. Ahí, listo. Después que ya han pasado esas 3 etapas, o esas 3 fases, voy a evaluar. Ah, no me equivoqué. La pregunta que me hicieron, la información la he ubicado mal. ¿Se dan cuenta? O te dice, ah, no, sí fue preciso, porque en el orden que me han preguntado es en el orden que está en mi ficha. O sea, sí me fue bien. Sí hice bien mi ficha de actividad. Ese significa la ventaja de la ficha de actividad. ¿Cómo organizamos la información? Planificar la información, ejecutas y evalúas. Recuerda, nunca coloquen en una ficha de actividad información de un solo autor. Nunca. Mínimo 2, 3, mínimo. Puede ser mucho. Pero yo les sugiero que nunca coloquen en una ficha de actividad solamente información de un solo autor. ¿Por qué? Porque existe controversia. Hay autores que solamente hablan, por ejemplo, seguimos con el ejemplo, necesidades de la población. Y todos no hablan de necesidades. Otros le ponen actitudes del ser humano en el ambiente. O sea, es diferente la exposición. Por eso le decía, nunca coloquen información de un solo autor. Traten de variar. ¿Por qué? Porque se enriquece la información que tú vas a exponer o dar a conocer. ¿Ya? Seguimos. Desventajas de la ficha de actividad. También tiene su pro, su contra, ¿no? Así como tiene sus beneficios, también tiene algunos ciertos detalles que no nos favorece. Y a mí me ha pasado. Uno de ellos, por ejemplo, variabilidad de la información. Escúcheme bien. Si yo le decía que cuando tengan información, no solamente un, sino de varios, ¿por qué? Variabilidad de la información. Yo llego a la exposición y se me da por ir a la biblioteca un ratito porque tengo una duda. Voy, pido un texto y encuentro que el contenido que yo busco o la información está más amplia, más sustentada, más realista. Y como mi ficha que ya está hecha, agarro con un lapicero y agrego 2, 3 palabritas abajito. Porque ya no puedo modificar, porque ya mi ficha está hecha. ¿Qué tiempo tengo? ¿Se dan cuenta? O de repente te encuentras con otro compañero, otro colega, ¿no? Otro trabajador, y te da otra información precisa, real, que él ya la ha realizado en otros talleres. Y tú la agregas a la ficha y entonces eso significa variabilidad de la información. Una de las ventajas es que siempre uno está pensando en esto. ¿Estará bien mi ficha? ¿Tendré la información? Entonces una vez como está con la duda, pregunta. Y ahí donde encuentra cierta información de apoyo. Eso se llama variabilidad de la información. A veces borramos, agregamos, estamos así colocando un costadito por ahí con el fin de tener la información que nosotros buscamos. ¿Ya? Es una desventaja. Contenido detallado limitado, ¿cierto? La ficha de actividad siempre es limitada. No te permite expandirte. Siempre te permite contenido resumido, concreto, preciso. Lo que tú vas a expandir es, o perdón, vas a extender tu expresión, tus conocimientos, es ya producto de tu capacidad cognitiva. Frecuencia de errores en la información, sí. Eso es cierto. A veces estamos vaciando la información
y estamos copiando mal la ficha. Ah, no, acá estoy encontrando y esa no es la fecha. ¿Y cómo acá me sale? Ah, no, sí me he equivocado. Volvamos. Eso muchas veces ocurre. Por eso siempre les digo y reitero una vez más, nunca se cercioren, nunca se queden conformes con la información de un solo autor, siempre investigue, porque a veces varía el año, varía el autor, varía el libro, hasta la editorial, tiende a variar. Y a veces el mismo autor, es del mismo país, de la misma nacionalidad, la misma especialidad, y ocurre eso. O sea, siempre corrijan, verifiquen, ¿ya? Direccionalidad, equívoco. ¿Qué quiere decir? Que la dirección a veces uno se equivoca, ¿cierto? A veces nosotros decimos, no, para la exposición yo, en algo criollo, decimos, no me sobra. Sí, lo que he estudiado me he preparado, más lo que tengo en la ficha me sobra. Una cosa es tu ficha, otra cosa es tu conocimiento y otra cosa es la exposición. ¿Ya? En la exposición es muy diferente. ¿Qué entran a tallar a veces cuando uno está exponiendo? Mayormente, ¿cuáles son los errores que comete un expositor? Yo como profesor, por ejemplo, les cuento lo mío. ¿Cuáles son los errores a veces que cometemos? A veces, pues tenemos un grado, otro, o video, estoy hablando mal, parece, estoy en un curso, otro curso, en otro ciclo, en un aula, y a veces uno busca información para un determinado ciclo, de un determinado curso, y a veces, ¿qué será la limitación cognitiva? Que una vez se está explicando en su clase y se cruza intelectualmente con información del otro curso, de la otra sección. A veces uno tiene que, como se dice, remediar. ¿Qué es remediar? Usar los recursos ya de experiencia por a veces los errores que uno comete. Una palabra por otra, otro contenido por otro. Y lo más es el nerviosismo. ¿Cuántas personas no están nerviosas? Somos expertos en leer, repasar, memorizar. Llega la exposición y uno le hace una pregunta o le dice empieza y uno, por no saber la primera palabra, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo empieza? Estaba esperando cómo empezar. ¿Cuál es la primera palabra que empieza? Para deschavano, como se dice. No. Un consejo. Nunca aprendan lo que hizo una ficha. Nunca aprendan una exposición de memoria. La memoria es muy traicionera, joven. Y cuando la memoria traiciona, sale a relucir la ficha de actividad. Yo les sugiero que cada vez que ustedes tengan que exponer algo, no memoricen. No memoricen, porque eso es muy traicionero. Todo tan que de repente tú entras a un salón y ves a tu amiga o a tu amigo que no te quiere y te está mirando con atención, ya te puso nervioso. De tal manera que lo que tú ibas a decir ya se te fue. Pero si tú eres una persona que has leído, no de memoria, sino para mí, siempre hago mis explicaciones, para mí, leo el tema y empiezo a explicarme, sí, estoy bien. Y si me olvido, digo esta palabra, ya uno está preparado. Pero si en la dirección a veces uno se equivoca. Tenemos la ficha a la mano y tanto es el nervio que ni miramos la ficha, sino la agarramos para echarnos ahí. ¿De qué? Nerviosismo. Y uno de los primeros factores es el nerviosismo. Otro, que ven cantidad de gente en un salón, en un aula, que con ver la cantidad matamos asustados. Entonces, la ficha, una de las desventajas de la ficha de actividad es que a veces que la dirección dice, no, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Y para ello siempre es necesario consejos de un profesor, hacer unos ejercicios de relajamiento, sobre todo respiración. Respiramos y exhalamos y ya está. Y entramos. Y empezamos a trabajar, como se dice. Hasta acá con la ficha de actividad, más bien Chiro que está en pantalla. Chiro que no está. Profesor, buenas noches, sí estoy acá. Ya, Chiro que más bien trata, por favor, ya los grupos, ándamelo formando. Ya saben los criterios que hay que hacer. ¿Ya? Sí, profesor, acabando la clase yo le mando Sí, acabando el resumen yo le mando la lista. sí, necesito eso, los grupos que me envíes y el tema que van a escoger. Ya recuerden que esto es para la próxima clase. Ahí voy a explicar cómo se va a llenar la ficha. Ahí ustedes me la van a llenar ya. Pero por lo tanto, hasta acá es para el examen. ¿Ya? No se olviden. No se olviden
leer siempre sus apuntes, sus escritos, sus diapositivas, antes de marcar la respuesta. Ya, joven. Buenas noches y que tengan buena suerte mañana en sus exámenes. Que le vaya bien. Nos vemos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Igualmente, Hasta luego. profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chao.